Cuando dos versiones juran ser verdad, pero una contradice a la otra, alguien está mintiendo, y no será el papel. Las declaraciones judiciales de Alberto González Amador y Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, no coinciden en puntos clave. El empresario dice que no sabía nada. Rodríguez asegura que sí. Los mensajes los contradicen a ambos. ¿Quién está mintiendo? ¿Por qué intentan desviar la atención de una confesión por fraude fiscal de 350.000 euros? Quédate hasta el final, porque en este vídeo vamos a desmontar el relato oficial, revisar los hechos y dejarte una única pregunta. ¿Mintió el poder bajo juramento para protegerse? El 13 de marzo, Alberto González Amador declara ante el Tribunal Supremo. Su estrategia es clara: desentenderse del correo enviado por su abogado a la Fiscalía ofreciendo un acuerdo por fraude fiscal. Asegura que no sabía nada, que se enteró por los medios, que nunca autorizó nada. Dice que confió en su abogado y que éste actuó por su cuenta. Pero las pruebas contradicen su testimonio. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los mensajes, las capturas y la declaración bajo juramento de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Rodríguez, por su parte, declaró otra cosa muy distinta. Asegura que recibió el email de González Amador el 12 de marzo por la mañana, no por la noche del día 13, como dice el empresario. Añade que el permiso para filtrarlo le llegó antes de que estallara el escándalo mediático. Y lo más importante, afirma que González Amador le dio autorización expresa para enviar el correo a los periodistas. 3 veces repitió sí cuando la Abogacía del Estado le preguntó si tenía ese permiso. Y presentó capturas de pantalla que respaldan su versión. Entonces, ¿quién miente? Porque ambos testimonios no pueden ser ciertos a la vez. O el empresario nunca autorizó nada y Rodríguez actuó por su cuenta, lo cual sería una revelación muy grave, o es González Amador quien está mintiendo bajo juramento para protegerse de una confesión que ya había sido difundida. Pero hay más. En los mensajes presentados en el Supremo, se ve cómo el empresario reenvía directamente el mensaje de su abogado, donde se habla de condenado y multa mínima. Si eso no es conocimiento directo, ¿qué es? En su declaración, cuando el juez le pregunta a qué cree que se refería su abogado con esa frase, González Amador titubea, evita responder con claridad. Pero el contenido del mensaje es transparente. Su abogado ya había contactado con el fiscal, y la estrategia del pacto estaba en marcha. Y todo ello fue compartido por el propio empresario con el entorno de Ayuso. Entonces, ¿cómo puede seguir sosteniendo que no sabía nada? ¿Cómo puede decir que fue sorprendido por la noticia cuando hay pruebas de lo contrario firmadas digitalmente? Estas contradicciones no son meros matices. Son clave. Porque en un procedimiento judicial, mentir bajo juramento es un delito. Y si uno de los dos ha mentido, y todo apunta a que así fue, deberá asumir consecuencias penales. El juez Hurtado ya ha citado a nuevos testigos, entre ellos el abogado Carlos Neira, que deberá aclarar si realmente ofreció un pacto con prisión y €500.000 sin informar a su cliente. Una versión difícil de sostener, incluso para los más leales al relato del Partido Popular. Y si tú también crees que cuando el poder entra en un juzgado debe responder con verdad y no con estrategias, quédate. Porque ahora vamos a desmontar, punto por punto, cómo esta red de contradicciones pone en evidencia un intento desesperado de tapar una confesión fiscal con manipulación judicial. Suscríbete y comparte este vídeo. Porque cuando juran decir la verdad, pero mienten, alguien tiene que contarlo. Las pruebas del caso no son ambiguas. Son mensajes escritos, con hora y fecha. Miguel Ángel Rodríguez afirma que recibió el email del abogado de González Amador el 12 de marzo a las 9 de la mañana. Y lo dice con seguridad, respaldado por una captura de pantalla entregada al Tribunal Supremo. El mensaje provenía directamente de Alberto González Amador. ¿Qué decía? Que el fiscal había respondido y que el letrado iba a llamarlo para concretar. Incluso añadía que la idea era terminar el proceso con un solo condenado y una multa mínima. Todo estaba ya negociado. Ese mensaje no fue accidental. Fue reenviado por el propio empresario a Rodríguez, lo cual demuestra conocimiento, implicación y voluntad de compartir información delicada. ¿Cómo encaja eso con su declaración ante el juez, donde dice que ni sabía que su abogado había enviado algo? No encaja. Se cae por su propio peso. Y ese no fue el único mensaje. Según la documentación publicada por elplural.com hubo más intercambios, todos apuntando a que el pacto no solo era conocido, sino que se estaba preparando desde días antes. Además, está la declaración del propio Rodríguez ante el juez, donde afirma que no hizo nada con el email durante 38 horas. Es decir,
que no lo filtró de inmediato, sino que esperó al momento oportuno. ¿Y cuál fue ese momento? Cuando El Mundo publicó una versión tergiversada, haciendo ver que fue la Fiscalía quien propuso el pacto. Entonces, según Rodríguez, recibió vía libre para contraatacar mediáticamente. Pero González Amador asegura que esa autorización nunca fue clara, que solo dijo «haz lo que veas». Otro punto más de contradicción bajo juramento. Cuando la Abogacía del Estado le preguntó a Rodríguez si el empresario le había autorizado explícitamente la filtración, respondió con un rotundo sí, hasta en 3 ocasiones. Aquí no hay espacio para interpretaciones. O miente uno, o miente el otro. Y las pruebas materiales parecen inclinar la balanza. Porque si alguien reenviaba correos, confirmaba estrategias y compartía detalles con el entorno de Ayuso, difícilmente puede alegar que no sabía nada. Y mucho menos puede sostener que se enteró por la prensa. Eso no se sostiene jurídicamente ni políticamente. La clave ahora está en las nuevas declaraciones previstas. El abogado Carlos Neira deberá confirmar o desmentir si su cliente sabía del acuerdo que él mismo ofreció a Hacienda. Y si fue una iniciativa propia, como sugiere González Amador, ¿por qué este no rompió inmediatamente con él? ¿Por qué sigue confiando en su defensa? A la vez, el juez Hurtado también escuchará a los periodistas que recibieron la filtración. Algunos de ellos aseguran que conocieron el contenido hasta 36 horas antes que el fiscal general, lo que debilita aún más la acusación de revelación de secretos. Lo que está quedando claro es que el relato construido por González Amador se derrumba al contrastarlo con las pruebas. Porque los documentos hablan. Porque los tiempos no cuadran. Y porque los silencios de hoy no tapan los mensajes de ayer. ¿Tú también crees que la verdad debe sostenerse con hechos, no con versiones? Dale like, comenta y quédate. Lo que sigue es clave: el papel de Ayuso, su silencio y el intento de protegerlo todo desde las alturas. En medio del escándalo, Isabel Díaz Ayuso ha optado por el silencio. No ha dado ruedas de prensa, no ha hecho declaraciones claras sobre el caso, y cada vez que le preguntan, cambia de tema.